¿Cómo están, hermanos y amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 100. Vamos a leer este salmo y después vamos a entonar un canto de alabanza para disponer nuestros corazones y recibir la palabra de Dios. Dice así el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por la posibilidad y la oportunidad que tenemos a través de tu Hijo Jesús de exaltar tu nombre, de bendecirte, de cantarte alabanza, Señor. Te honramos, te damos gloria y honra en este día, en el nombre de Jesús. Este lugar para exaltar al Rey. Somos su pueblo, su creación, y le damos adoración. Exaltemos a Jesucristo y coronemos a nuestro Dios. Recibir la gloria y solo Él merece esta ofrenda de alabanza. Démosle gloria al Rey. Hemos venido a este lugar para exaltar al Rey. Somos tu pueblo, tu creación, y te damos adoración. Exaltemos a Jesucristo y coronemos a nuestro Dios. Recibir la gloria y solo Él merece esta ofrenda de alabanza, pues solo Él es digno de recibir la gloria y solo Él merece esta ofrenda de alabanza. Démosle gloria al Rey. Te damos la gloria y la honra y la alabanza solo a ti, Señor. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Muy bien, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16. Ya hemos estudiado con gran detenimiento
los acontecimientos de la batalla de Armagedón en la clase pasada. Y hoy vamos a concluir con el capítulo 16 en un tema titulado La séptima copa, destrucción total de las ciudades del mundo. Así se llama el tema de hoy. La séptima copa, destrucción total de las ciudades del mundo. Apocalipsis 16 del 17 al 21 dice así la palabra de Dios. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vemos en el versículo número 17 que aparece el último ángel en esta serie de devastadores juicios, anunciando la inminente venida del Señor Jesucristo para juzgar a los incrédulos, siendo el último del orden divino, del orden establecido por Dios. Este séptimo ángel derramó su copa por el aire. Debemos recordar que las copas de la ira de Dios no son copas profundas que se derramen lentamente sobre la tierra, sino que la palabra griega para copa, fiale, describe unos recipientes pequeños, no muy profundos, que derraman su contenido de forma rápida, de forma intempestiva, sobre el planeta Tierra. El hecho de que este ángel sea el séptimo nos revela que los juicios de Dios están a punto de completarse. Recuerden que el número 7 en la Biblia es un número de perfección, de algo completo, de algo que ya está terminado. Entonces este séptimo ángel está cerrando la serie de los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira de Dios, anunciando la inmediata venida del Señor Jesucristo después de estos juicios. En el versículo 17 dice que este séptimo ángel derramó su copa por el aire, subrayen eso. Esto es muy significativo porque es justamente en el aire donde operan las huestes espirituales de maldad. Pablo nos recuerda que fue Cristo quien nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, del 1 al 2. Así que cuando se derrame este último juicio de Dios a través de este séptimo ángel, este derramamiento será en primer lugar por el aire. Esto es maravilloso porque anuncia proféticamente la terminación definitiva del reino de Satanás y sus huestes demoníacas sobre el planeta Tierra en los días de la tribulación. Se le acabó el tiempo al diablo, se le acabó el tiempo al diablo y a sus demonios. En esta séptima copa de la ira de Dios queda prácticamente eliminado y queda derrotado en la batalla de Armagedón. Al derramarse esta séptima copa, de inmediato, dice el verso 17, salió una gran voz del templo del cielo. ¿De quién era esta voz? Sin duda es la voz de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 16:1, en el primer versículo de este capítulo, se nos refiere esta voz como la voz de Dios. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que esta potente voz sale del templo del cielo, justamente del trono
Entonces no puede ser nadie más que Dios el que está dando esta orden, esta instrucción. El hecho de que la voz saliera del trono entonces nos confirma que definitivamente es la voz de Dios mismo, ya que Dios es el único que gobierna desde su santo trono celestial, como ya le estudiamos en Apocalipsis capítulo 4. También, como ya hemos estudiado con anterioridad, el tabernáculo de Moisés y los distintos templos que se construyeron, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes, en el transcurso de la historia bíblica, son solamente representaciones simbólicas del verdadero templo de Dios que está en el cielo. Dios tiene un templo en el cielo y allá está su trono y está el arca del testimonio y el altar del incienso. Así que justamente de ese trono es donde sale esta gran voz de Dios. Y es importante señalar que esta gran voz no es una voz de reconciliación como la que escucharon Adán y Eva después de caer en el huerto del Edén en Génesis 3. Tampoco es una voz de misericordia como la que escuchamos a través de los profetas. No es una voz de libertad, tampoco ni de autoridad como la que escuchó Moisés en la zarza ardiente, sino que la voz de Apocalipsis capítulo 16 es una voz de juicio sobre la humanidad pecadora que debe recibir lo que merece de parte de un Dios justo. Y esta voz que Juan escucha en el versículo 17 pronuncia dos palabras. Apocalipsis 16, versículo 17, esta voz dice, hecho está, hecho está. Esta expresión proviene del griego ginomai, y se refiere a hechos de la historia que están a punto de aparecer y ser consumados. En otras palabras, habla de algo que está a punto de ser terminado. Podríamos traducir esta expresión también como ha sido hecho y quedará hecho. Ha sido hecho y quedará hecho. En otras palabras, se está consumando el plan de Dios. El Señor Jesucristo está a punto de venir. Esta consumación o este hecho está se había anunciado anteriormente en Apocalipsis 10, versículos 5 al 7. Apocalipsis 10, del 5 al 7, dice así: el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Es el ángel con el librito, si ustedes recuerdan aquella clase. Y este ángel con el librito juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando vengan los juicios de la séptima trompeta anunciando los juicios de las 7 copas, en ese momento el misterio de Dios se consumará. Esta expresión hecho está de Apocalipsis 16, 17 nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando estaba a punto de morir en la cruz. Jesucristo declaró: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. El Señor Jesucristo dijo, en otras palabras, he terminado con la obra de redención. He concluido con la misión que Dios me dio. Esa misma expresión es la que aparece en Apocalipsis capítulo 16, refiriéndose a la compleción de los juicios de Dios. Es interesante también que cuando se establezca el nuevo cielo y la nueva tierra, el Señor declarará en Apocalipsis 21:6, hecho está. Apocalipsis 21:6, es Jesucristo el que habla. Hecho está, consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Se ha terminado, se ha concluido el plan del juicio de Dios. De modo que la declaración hecho está anuncia la completación y cumplimiento de la ira de Dios por medio de los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, dejando el camino abierto y preparado para la inminente segunda venida del Señor Jesucristo al planeta Tierra. A continuación vamos a estudiar 4 eventos
que cumplirán la serie de juicios de Dios sobre la tierra. Estos 4 eventos ocurrirán cuando el ángel esté derramando la 7ª copa de la ira de Dios sobre nuestro planeta. El primer evento será un sismo cataclísmico. El segundo, el resurgimiento de la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel para el reino milenial, mientras todas las demás ciudades del mundo quedarán destrozadas. El tercer evento será la alteración topográfica del mundo entero, y el cuarto evento, la terrible respuesta de un mundo incrédulo ante los juicios de Dios. Vamos a estudiar estos 4 eventos de manera profunda. Apocalipsis 16, 18, primer evento, un sismo cataclísmico. Dice Apocalipsis 16, 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Relámpagos y voces y truenos. Vamos a explicar esto. Esta visión de relámpagos, voces y truenos no es una visión nueva, ya que en Apocalipsis 4 Juan había visto salir del trono de Dios relámpagos y truenos y voces en Apocalipsis 4:5. También cuando se abrió el 7º sello, un ángel se paró ante el altar con un incensario de oro y tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8 del 3 al 5. De la misma manera, cuando se escuchó la 7ª trompeta, Juan nos informa en Apocalipsis 11, 19 que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. De manera que observamos aquí que cuando se abre el 7º sello hay relámpagos, voces y truenos. Cuando suena la 7ª trompeta hay relámpagos, voces y truenos. Y ahora en la 7ª copa también encontramos relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Estos relámpagos y voces y truenos no son elementos de la furia de la naturaleza, sino que son elementos de la justicia divina que desciende de un Dios terrible, temible y poderoso sobre un mundo lleno de pecado. Son relámpagos de la ira de Dios, son voces de truenos de la ira de Dios. Cuando vemos un relámpago en una tormenta eléctrica, escuchamos la voz de un trueno, primero vemos la luz que viaja más rápido que el sonido y después viene el terrible sonido, algo parecido, pero en una escala muchísimo mayor, será lo que se escuche en los días muy próximos que vienen en el futuro sobre este mundo cuando sea derramada la 7ª copa de la ira de Dios. Esto nos recuerda lo que escribió el salmista en el Salmo 29, versículo 7. Salmo 29, 7. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Y en el versículo 7 dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Así que la voz de Jehová no siempre es de misericordia, de gracia y de compasión. Nuestro Dios también es un Dios temible y terrible, que cuando está dispuesto a juzgar al mundo, Él derrama llamas de fuego. Si la humanidad actualmente no escucha la voz misericordiosa de salvación del Señor, tendrá que escuchar la voz de juicio y destrucción de Jehová. Tú escoges, amigo que nos estás acompañando en este momento, si decides escuchar y aceptar la voz de misericordia y salvación de parte de Dios, pidiéndote que le entregues tu vida, que te arrepientas de tu maldad y de tu pecado. Y si tú rechazas la voz de misericordia y amor de Dios, tendrás que escuchar un día la voz de juicio y destrucción de parte de Él. Apocalipsis 16, 18, no solamente hubieron relámpagos y voces y truenos, sino que también ocurrió y ocurrirá, mejor dicho, ocurrirá un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y para intentar explicar este mega seismos en el griego, mega, gran, seismos, terremoto, un gran terremoto, vamos a tratar de explicar brevemente la fórmula para calcular la amplitud de los temblores que fue
creada, que fue diseñada por el doctor Charles F. Richter. Él desarrolló una fórmula para poder medir la intensidad de un sismo. Y la fórmula, si la podemos poner ahí en la pantalla, es la siguiente. ML es justamente la magnitud del sismo. Y esta medición, ¿verdad?, en la escala Richter se calcula sumando la amplitud del sismo en milímetros a la diferencia de tiempo entre cuando aparece el sismo y cuando ocurre la amplitud máxima del sismo en segundos. Todo esto es una escala logarítmica, se le restan 2.92 unidades como una constante y seguramente los matemáticos que nos están viendo podrán explicar mucho mejor esta fórmula que yo. Y en base a esta escala es que se calculan los sismos o los grados de los sismos en la escala de Richter. Y quiero describir brevemente cuáles son los grados y las consecuencias de estos sismos. Por ejemplo, un sismo menor a 2 grados en escala Richter se describe como un microsismo. Estos microsismos no son perceptibles y ocurren alrededor de 8,000 de estos microsismos diariamente en el mundo. 8,000 diarios. Ahora, los sismos que van de una escala de 2 a 3 grados Richter se describen como sismos menores, generalmente no son perceptibles y ocurren alrededor de 1,000 por día. 1,000 sismos de 2 a 3 grados. De 3 a 4 grados se les clasifica también como sismos menores, son perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daño, son muy ligeritos, casi no se sienten los sismos de 3 a 4 grados y ocurren 49,000 sismos de estos por año. Ahora, los sismos de 4 a 5 grados escala Richter se clasifican como sismos ligeros y provocan movimiento de objetos en las habitaciones que puede generar ruido y son sismos significativos pero con poco daño probable y prácticamente no se pierde ninguna vida humana, rara vez. De estos sismos de 4 a 5 grados ocurren 6,200 por año. Ahora, los sismos de 5 a 6 grados Richter se describen como moderados y pueden causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. Estos sismos de 5 a 6 grados moderados ocurren 800 de estos por año. 800. Los sismos de 6 a 7 grados escala Richter ya se clasifican como sismos fuertes y pueden llegar a destruir áreas pobladas en hasta unos 160 kilómetros a la redonda. Estos sismos de 6 a 7 grados Richter ocurren con una frecuencia de 120 sismos por año. Los sismos de 7 a 8 grados son sismos clasificados como mayores y pueden causar serios daños y pérdida de vidas humanas. De 7 a 8 grados ocurren 18 sismos de estos por año. Los sismos de 8 a 9 grados Richter se clasifican como sismos épicos y pueden causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros a la redonda y tienen una frecuencia de 1 a 3 de estos por año. Por ejemplo, el sismo de la Ciudad de México de aquel legendario 19 de septiembre del año 1985 a las 7 de la mañana con 19 minutos cayó en esta categoría. Fue un sismo mayor a 8 grados Richter, fue un sismo épico. Ahora, los sismos de 9 a 10 grados Richter son clasificados como sismos cataclísmicos. Son devastadores, arrasan con todo lo que encuentran a su paso a través de varios miles de kilómetros y ocurre 1 o 2 de estos cada 50 años. 1 o 2 cada 50 años. Ahora, los sismos mayores a 10 grados en la escala de Richter se les clasifica como sismos legendarios o apocalípticos. Sismos de 10, 11, 12, 13, 15 grados Richter son sismos legendarios o apocalípticos y nunca se ha registrado un sismo de esta magnitud en la historia de la humanidad.
Ahí vamos a poner una pirámide para que tú te des cuenta de la gravedad de estos sismos, donde la base de la pirámide representa los sismos de escala Richter 1, 2, 3, etcétera, y hasta arriba pues están los sismos de escala 7, 8, pero nunca se ha registrado un sismo de 10, 11 o 12 grados Richter. Jamás ha ocurrido esto en la historia de la humanidad. Y cuando este sismo ocurra, provocará la destrucción masiva de todas las ciudades del planeta. Regresen por favor a Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Ya leímos que durante los acontecimientos del derramamiento de la séptima copa habrán relámpagos, voces, truenos y un gran temblor, megaseismos en el griego, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este sismo será posiblemente de 11, 12, 14, 15 grados Richter y provocará una destrucción absoluta, completa, devastadora, instantánea de todas las ciudades del planeta Tierra. La geografía planetaria cambiará radicalmente al provocarse esta devastación total. Los tsunamis terminarán con cualquier forma de vida que pueda existir en las costas continentales y posiblemente se provoquen olas de 40, 50 o más metros de altura. Vamos ahora a examinar el versículo número 19, Apocalipsis 16, 19, en este primer evento que es el sismo que acabamos de explicar. Y esto nos lleva a un segundo evento que es el resurgimiento de Jerusalén y la destrucción total de las ciudades del mundo. Vean el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Este es el segundo evento que estamos explicando. La gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad que se menciona en el versículo 19 podría confundirse inmediatamente con Babilonia, ya que esta expresión gran ciudad se utiliza en otros pasajes para referirse a Babilonia. En Apocalipsis 14:8, en Apocalipsis 17:18, Apocalipsis 18:2, Apocalipsis 18:10, Apocalipsis 18:16 al 19 y verso 21. Todos estos pasajes se refieren a Babilonia como la gran ciudad. Sin embargo, el versículo que estamos analizando, Apocalipsis 16:19, habla de tres grupos de civilizaciones. En primer lugar, si tú lo lees otra vez, te vas a dar cuenta que habla de la gran ciudad al principio del verso 19. Después, de las ciudades de las naciones, otro grupo de ciudades o civilizaciones. Y en tercer lugar, se menciona a la gran Babilonia. Por tanto, la gran ciudad no puede referirse a Babilonia, porque Babilonia se menciona al final del versículo y la gran ciudad se menciona al principio. Además, la gran ciudad también es conocida en la Biblia como la ciudad de Jerusalén. A la ciudad de Jerusalén se refiere el apóstol Juan cuando habla de la gran ciudad en Apocalipsis 16, 19. Durante los eventos del cataclismo provocado por este sismo que sobrevendrá sobre toda la tierra, Jerusalén será dividida en tres partes, no como un juicio. Jerusalén no será juzgada. Es la única ciudad del planeta Tierra en los días de la tribulación que no será juzgada. Jerusalén será reedificada, tendrá tres secciones de acuerdo a este versículo y además tendrá un suministro de agua cristalina y sufrirá cambios topográficos que prepararán a la ciudad para que ocupe el lugar central en el reino milenario. Repito, Jerusalén será la única ciudad que no será tocada en juicio por Dios, porque es la ciudad que Dios escogió para establecer su reino cuando Jesucristo regrese aquí en la tierra. Jesús va a gobernar desde la ciudad de Jerusalén. Actualmente ahí en la ciudad de Jerusalén se encuentra el Domo de la Roca de la falsa religión islámica.
todo eso quedará deshecho, quedará destruido, se reedificará un templo nuevo que será el templo de la tribulación, y ese templo quedará destrozado también en los juicios de Dios, y cuando se establezca el reino milenial, Jesucristo gobernará desde la ciudad de Jerusalén en el templo milenial que se describe en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 40 al 48. Bueno, vamos a confirmar que la ciudad de Jerusalén será restaurada y será exaltada a un grado extraordinario para que Jesucristo venga a reinar ahí. Vamos a confirmar esto en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14. Zacarías 14, versículo del 1 al 9. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Dice así: Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Estamos en Zacarías capítulo 14, verso 3, Nueva Versión Internacional. Dice así: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. Está hablando de Armagedón aquí. Verso 4, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. En el verso 4 vemos la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá y entrará a Jerusalén desde el monte de los olivos, al oriente de la ciudad, y debido al sismo cataclísmico de la séptima copa, el monte de los olivos se va a partir de norte a sur, de este a oeste, y se formará un gran valle. Versículo 5, ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. Nosotros regresaremos a este planeta, hermanos, en la segunda venida de Cristo para reinar con Él, junto con todos los santos del Antiguo Testamento que serán resucitados en su segunda venida. Verso 6, en aquel día no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. Verso 8, en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. En el libro del profeta Ezequiel, si quieres tú estudiar el capítulo 40 al 48 más adelante, te vas a dar cuenta que se profetiza la reconstrucción de un templo milenial. Y ahí desde el templo milenial saldrán aguas salutíferas, aguas de sanidad, aguas cristalinas, preciosas. Y debido al cambio de la topografía en el monte de Sión y en la ciudad de Jerusalén, estas aguas correrán hacia el mar Mediterráneo y hacia el mar Muerto. El mar Muerto dejará de ser mar muerto, tendrá pececitos de todos los colores y ahora se convertirá en un mar vivo. Así que se cumplen varias profecías en la segunda venida del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, verso 25, primer libro de Crónicas, capítulo 23, verso 25, dice: porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén. ¿Cuándo? Para siempre, para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 25. Así que Jerusalén, queridos hermanos, resurgirá al final de la tribulación para ser la ciudad donde reinará el Mesías,
El Señor Jesucristo para siempre reinará desde la santa ciudad. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios ama tanto la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué amas tanto, Señor, al pueblo de Israel? ¿Por qué amas tanto la tierra santa? Y la respuesta la encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio 7:7. No por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, etc. Entonces, el Señor escogió la ciudad de Jerusalén y a la nación de Israel porque los amó, porque a través de la nación de Israel podemos tener este bendito libro, porque a través de la nación de Israel tenemos a los profetas, porque a través de la nación de Israel vino el Mesías Jesucristo, porque a través de la bendita nación de Israel todas las naciones fueron bendecidas por Dios para aquellos que confiamos en el Mesías, Yeshua HaMashiach. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 16 y veamos ahora el segundo grupo de civilizaciones que aparecen aquí en el versículo 19. Dice, la gran ciudad fue dividida en tres partes. Ya analizamos que se refiere a la ciudad santa de Jerusalén, pero aquí viene un segundo grupo. Dice, y las ciudades de las naciones cayeron. En esta revelación, Juan alcanza a ver que todas las ciudades del planeta Tierra, con excepción de Jerusalén, serán destruidas. Debido al megasismo que en la escala de Richter, con aquella fórmula matemática que platicamos hace un momento, será de escala mayor de 10 seguramente, escala 14, escala 15, que será derramado en los juicios de la séptima copa. Repito, todas las ciudades del mundo serán destruidas. La devastación y la muerte resonará de forma tremenda en todas las ciudades del mundo, incluidas las 20 ciudades más influyentes y más ricas del mundo, las cuales desaparecerán en pocos segundos con todos sus habitantes impíos y perversos y serán reducidas a un montón de escombros. ¿Sabe usted cuáles son las 20 ciudades más influyentes, más ricas, más poderosas del mundo? Las voy a mencionar brevemente y vamos a verlas ahí en la pantalla. La ciudad más importante del mundo, de acuerdo a algunos conocedores, es la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. La Torre Eiffel, el Empire State Building, Wall Street, todos los bancos, las ciudades, los movimientos financieros más grandes del mundo, de los mercados más grandes, todo eso se va a reducir al polvo. Igual le va a pasar a la ciudad de Londres, en Reino Unido, donde están pasando ahorita una crisis tremenda de COVID, aliados de los Estados Unidos. Londres, Inglaterra, será reducida al polvo en pocos segundos. La ciudad de Francia, en París, la bellísima ciudad de Francia, una de las ciudades más hermosas del mundo con su hermosísima Torre Eiffel, todo eso será reducido al polvo por la ira del Dios Todopoderoso. La cuarta ciudad más influyente del mundo, Tokio, Japón, allá en Oriente, aquella isla maravillosa del Japón con su maravillosa capital, Tokio, será reducida a cenizas. Igual le va a pasar a Hong Kong en China, una ciudad poderosísima, Hong Kong, y le va a pasar lo mismo a Singapur, todas esas ciudades de Oriente con esos edificios majestuosos. Mira nada más qué belleza de la arquitectura. Toda esa arquitectura, toda esa belleza será reducida a nada. Igual va a pasar con Los Ángeles, California, la séptima ciudad más influyente del mundo, con millones y millones de habitantes. Todo eso quedará reducido a cenizas. De la misma manera, la ciudad de Chicago, en el estado norteamericano de Illinois, en los Estados Unidos. Adiós, Chicago, se acabaron tus rascacielos, se acabó la Torre Sears, se acabó toda la belleza de Chicago. Igual le va a pasar a los chinos. Beijing en China, se acabó la guerra comercial entre Estados Unidos y China en la séptima copa de la ira de Dios. China y todas sus ciudades y su magnífica Beijing será reducido al polvo.
Washington, D.C., la capital de la nación más poderosa del mundo, será destrozada y no quedará piedra sobre piedra. Igual le pasará a la ciudad de Sydney en Australia, que es la ciudad número 11 más poderosa del mundo. Igual a la ciudad de Bruselas, allá en Bélgica, donde se encuentra, por cierto, la capital o el gobierno central de la Unión Europea. Por eso ven ahí la bandera de la Unión Europea. Adiós Bruselas, Bélgica. Igual Seúl en Corea del Sur quedará destrozada. Miren qué belleza, qué ciudades tan maravillosas, tan modernas, con sus rascacielos, con su instalación de internet, con sus luces. Seúl quedará reducida a cenizas. Igual le va a pasar a Berlín, en la bellísima Alemania, quedará reducida a nada. En Madrid, España, también, que es la ciudad número 15 del mundo, quedarán todos los edificios destrozados. Igual la ciudad de Melbourne en Australia, la ciudad de Toronto en Canadá, la ciudad de Moscú en Rusia, la ciudad de Shanghái en China, la ciudad de Ámsterdam en los Países Bajos. Y para los que habitamos en este pedazo de tierra que se llama la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, con más de 25 millones de habitantes en su zona conurbada, nuestra bellísima Ciudad de México, incluida tu casa y tus propiedades y tus automóviles y tus terrenos, van a quedar destrozados. Escucha, toda la soberbia civilización moderna, junto con sus avances científicos y tecnológicos, junto con su amor al dinero y su impía teoría de la evolución que enseña que provenimos de los animales, será reducida al polvo por el Dios Todopoderoso en preparación para el establecimiento del reino de Jesucristo. Y esto Jesucristo lo advirtió. Recordemos en Mateo capítulo 24, versículo 35, Mateo 24, 35, Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Se terminó la civilización moderna, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Regresamos a Apocalipsis capítulo 16 porque hay una tercera ciudad, un tercero grupo de ciudades o de civilización que se describe en el verso 16. Dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia en los tiempos de la tribulación será la capital del imperio del anticristo y recibirá un juicio especial de la ira de Dios, porque desde ahí gobernará el anticristo. Más adelante, en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, estudiaremos el juicio sobre la Babilonia religiosa en Apocalipsis 17 y sobre la Babilonia política en Apocalipsis capítulo 18. Así que eso lo vamos a dejar para las siguientes clases. Vamos al tercer evento en este estudio, Apocalipsis 16, 20. El tercer evento es la alteración de la topografía del mundo. Vean lo que dice el versículo 20. Dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Todas las islas del planeta Tierra van a desaparecer. Australia es una isla, Nueva Zelanda es una isla, Cuba, las Malvinas, las islas gigantescas, las islas más pequeñas como Guam, todos estos territorios en islas serán completamente destruidos. Habrá una nueva topografía mundial, los volcanes y los montes van a bajarse y van a desaparecer y todo lo que esté abajo se va a emparejar para dejar un reino milenario perfecto, parecido a lo que Dios creó en el huerto del Edén. Así que esta topografía del mundo va a cambiar por completo. Hay una declaración profética en Isaías 40. Quiero leerte la versión Reina Valera. Isaías 40 del 1 al 9 vamos a leer. Léelo en tu Biblia junto conmigo. Isaías 40 del 1 al 9. ¿Qué dice? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén será la única ciudad que permanezca. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido,
que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Se dan cuenta cómo este pasaje concuerda como pieza de rompecabezas con Apocalipsis 16, cuando la ciudad de Jerusalén sea restaurada? Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Escuchen, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Este versículo lo hemos aplicado e interpretado de forma correcta a las palabras de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista pronunció este versículo anunciando la venida del Mesías. Sin embargo, este versículo cobra una trascendencia más profunda cuando nos damos cuenta que se está refiriendo al cambio de topografía de Apocalipsis 16, 20. Todos los montes serán bajados, todo lo bajo será levantado, lo torcido se enderezará y lo áspero se allanará. Y esto lo confirmamos en el verso 5, Isaías 45. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Jesucristo es Dios y Él regresa a la ciudad de Jerusalén para gobernar todo el planeta, porque el título de propiedad del planeta Tierra le pertenece a Jesucristo, pero ha sido tomado, usurpado temporalmente por Satanás. A Satanás le quedan muy pocos días de gobierno sobre el planeta Tierra. Así que en este tercer evento vemos la alteración de la topografía del mundo. Todo queda destrozado menos Jerusalén. Y esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tener propiedades y acumular con codicia y amor al dinero, esto, aquello, poner tu seguridad en los bienes materiales? No seas necio, porque hoy vienen a pedir tu alma y todo va a quedar destrozado. No va a quedar piedra sobre piedra de ninguna ciudad del mundo. La cuarta escena o el cuarto evento para terminar está en Apocalipsis 16, 21. Dice así, Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dios, después de este terremoto devastador, va a juzgar a los habitantes impíos del planeta, los pocos habitantes que hayan quedado con vida después de este sismo de 14, 15 grados Richter, y los va a juzgar con un enorme granizo como del peso de un talento, más o menos 34 kilogramos. El peso máximo que un hombre normal podía transportar era un talento, y esta medida es aproximadamente de 34 kilogramos. Serán unas pedradas gigantescas de hielo. El tamaño de este granizo nos habla de convulsiones atmosféricas sin precedentes en el planeta que provocarán estos enormes pedazos de hielo que caerán en la cabeza y en el cuerpo de miles de personas, ocasionándoles muerte y heridas gravísimas y trayendo una devastación inimaginable en el mundo. Esto nos recuerda la profecía de Isaías 30:30. Isaías 30:30, Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, dice Isaías 30:30. Este juicio del granizo nos recuerda lo que ocurrió en el juicio de la primera trompeta, cuando cayó granizo y fuego mezclado con sangre, y recuerdan ustedes en Apocalipsis 8:7. También la similitud ocurre con la séptima plaga de Egipto en Éxodo capítulo 9. En la séptima plaga, ¿verdad? Moisés
hizo descender y caer granizo sobre los egipcios. Y a pesar de todas estas demostraciones del poder y de la ira de Dios, los hombres, dice al final del verso 21, blasfemaron contra Dios. Uno esperaría que después de todo esto algunos se arrepintieran, pero el versículo 21 es tristísimo. La humanidad caída blasfemará de Dios. La palabra blasfemeo describe palabras de reproche, de insulto, de reclamo, de maldad, de maldición contra Dios. Los hombres seguirán hablando mal de Dios, lo seguirán rechazando, seguirán echándole la culpa, seguirán amargados contra Él, y todos ellos decidirán por cuenta propia pasar una eternidad en el infierno. Y así hay muchas personas actualmente que te dicen, a mí no me hables de Dios, yo no quiero saber nada de Dios, yo quiero seguir en mi pecado, en mis adulterios, en mis tranzas, en mis chismes, en mi inmoralidad. Y si después de esto tengo que enfrentar a Dios y ir al infierno, pues voy, no me importa. Y ellos deciden ir al infierno eternamente, por eso el infierno es eterno, porque ellos deciden eternamente separarse de Dios. La noticia más triste que pueda existir en este mundo es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Estas profecías vienen y vienen muy pronto. Los terremotos, los sismos, los coronavirus, las plagas que tenemos actualmente son cosquillas. No es nada en comparación con los juicios de los sellos, las trompetas y las copas que van a venir próximamente sobre el planeta Tierra. ¿Y tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Sigues pensando que tu seguridad está en tus bienes? ¿Sigues amando al dinero? ¿Sigues preocupándote por tener más y más y más y más y más? Acabamos de estudiar que todo quedará destrozado, reducido a cenizas. Lo único que vale la pena en este mundo es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Estás listo para irte en el arrebatamiento de la iglesia y ser librado de estos juicios? ¿O eres de las personas necias que siguen negando a Dios? Si tú eres de esas personas, tu soberbia será aplastada muy pronto y quedará reducida a un montón de cenizas. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra que es tan clara. Tu palabra nos anuncia el futuro, Señor. Y en el futuro vienen juicios terribles, los sellos, las trompetas, las copas, devastación total sobre el mundo, devastación y cataclismos catastróficos. Un sismo impresionante viene muy pronto sobre el planeta Tierra que destruirá todas las ciudades del mundo, Señor. Pero nuestro corazón está contigo. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos lo que pueda hacernos el hombre, Señor. No tendremos temor de malas noticias, porque tú estarás con nosotros, Señor. Tú eres el Dios poderoso de Israel. Señor, manifiesta tu gracia, tu misericordia, pero también tus juicios y tu ira, Señor. Es necesario que se manifiesten pronto en este mundo que está sumergido en la inmoralidad, en la homosexualidad, Señor, en el pecado. Ten misericordia todavía, Señor, de muchos que te buscan y que tú has escogido para salvación, Señor, y líbranos del mal. Y si alguna persona ha escuchado este mensaje y desea entregarte su vida, dile estas palabras a Jesús después de mí. Dile: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Ten misericordia de mi vida. Ayúdame a vivir para ti, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia sobre mi vida. Y concédeme el milagro de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber seguido esta transmisión. No te pierdas la próxima clase porque vamos a comenzar a estudiar el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Que Dios te bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación